No insuficiencia renal crónica, porque ese es un término que se usaba antes, pero ahora se usa enfermedad renal crónica. Esta es una definición que probablemente va a cambiar. Esto fue creado la última en el 2002. Sí, 2002. Le llaman enfermedad renal crónica la presencia de un daño renal y o tasa de filtración glomerular menor de 60 por 3 meses o más. Y van a ver por qué y o, porque hay pacientes que tienen, o hay personas que tienen una filtración más alta de 60 y tienen daño renal y está considerado dentro de la enfermedad renal crónica. Recuerden que eso va a cambiar porque ahora vamos a hablar más de menos de 60. Pero todavía la cosa no está clara, está a nivel mundial que están discutiendo todavía eso. ¿Cuál es la definición de daño renal? Es cualquier anormalidad funcional o estructural del riñón y que se manifiesta por anormalidades, ya sean patológicas o marcadores de daño renal. Si tuviera anormalidades de sangre, por ejemplo, que el paciente tuviera una hematuria, no, una hematuria de origen del riñón, o una hematuria por un cálculo, o tuviera una proteinuria, no el rango nefrótico, pero una proteinuria más o menos significativa, y ya se considera daño renal. O le hacen una ecografía y encuentra que un riñón está atrófico. Todo eso le llamaban enfermedad renal crónica y le llaman enfermedad. El problema es que hay personas que tienen esta atrofia de un riñón y el otro no, y sin embargo pasan los años y no se deteriora el riñón y se quedan ahí toda la vida. Entonces, llamarle a ese paciente enfermedad renal crónica es la duda. Pero en fin, por el momento está considerado eso. A eso me refiero con anormalidades en sangre o en orina. Sobre todo en orina, una hematuria o proteinuria o una ecografía en que te hablan de una atrofia. Esa es una enfermedad que es progresiva y generalmente irreversible. Es decir, una vez que se estableció el daño crónico, inexorablemente va a seguir un curso que se va a ir deteriorando con el tiempo. Y eso es lo que justamente tratamos de que no ocurra cuando diagnosticamos a estos pacientes. Esta es la clasificación que es universal, todo el mundo la usa. Los estadios de la enfermedad renal crónica. El primer estadio es cuando tienes un daño renal, por ejemplo una proteinuria persistente, una atrofia renal, pero que cuando le hace la depuración de creatinina está normal, está más de 90. El estadio 2 es entre 60 y 89. Estadio 3 es entre 30 y 59. Estadio 4 es entre 15 y 29. Y estadio 5 es menos de 15. Y esto es porque cuando ya estás en el estadio 15 ya tienes que hacer o trasplante o hemodiálisis o diálisis peritoneal. Y esas tres cosas le damos terapia de reemplazo renal. Inclusive, vamos a ver ahorita, hay una subdivisión entre 3A y 3B. Ahorita vamos a ver algo que me parece importante. Esto es más o menos para que tengan una idea de la incidencia y prevalencia. Cada vez tenemos más casos de pacientes con enfermedad renal crónica. Primero porque cada vez hay más diabéticos, hay más hipertensos, hay más obesos. Así que cada vez, y ese es un problema porque es un problema socioeconómico serio. Y eso es lo que me refería el 3A y el 3B. ¿De acuerdo? 45 a 59 es 3A y el 3B es 30 a 44. ¿Qué es esta diapositiva que ustedes están viendo? Esta diapositiva es una diapositiva de progresión de la enfermedad. O sea, qué tan importante es la enfermedad. Miren ustedes un paciente que tiene una depuración de creatinina entre 60 y 89, pero tiene una proteinuria normal. Verde significa que la progresión es muy leve. El mismo paciente, con el mismo grado de función renal, pero tiene una proteinuria mayor de 300 miligramos, el pronóstico es peor. O sea, lo que les quiero decir en este cuadro es que la presencia de proteinuria o albuminuria en un paciente con enfermedad renal crónica, tu pronóstico es peor. Entonces, aquí por ejemplo, paciente con 3B, entre 30 y 40, con esta albuminuria, es mejor su pronóstico que cuando tiene más albuminuria. O sea,
hay una relación entre la presencia de albúmina y el grado de función renal que determina el pronóstico de este paciente. ¿Por qué? Y es muy sencillo de explicar, porque la proteinuria es un factor de progresión de enfermedad renal. Vamos a ver cómo la proteína, cuando filtra, se mete al riñón y puede acelerar el proceso de deterioro de la función. Este es un cuadro muy interesante, es básicamente pronóstico, nada más. ¿De acuerdo? Y ahí están todas la clasificación. Hoy en día determinamos el grado de función renal. Ya no usamos la orina de 24 horas generalmente en cualquier parte del mundo. Ustedes saben que ahora hay fórmulas matemáticas. Hay 3 o 4 fórmulas que se utilizan. ¿Por qué? Porque la recolección de orina de 24 horas no es tan sencilla. Muchísima gente no lo hace bien. Como no lo hace bien, tus resultados son falsos. Entonces hay un cálculo matemático por los cuales determinan más o menos cuáles. Deben haber escuchado ustedes, ¿no? El CoPRO, el MDR. ¿Habéis escuchado o no? El EPI. Todo eso ya debe estar en su celular. Ustedes lo bajan gratis y ahí te dan todas las fórmulas. Y es solamente fórmulas sencillas, por ejemplo, de peso algunos, otros solamente de edad y género, y el valor de creatinina. Hay varias fórmulas. Pero para no estar haciendo lo de la orina de 24 horas. ¿Qué le trae esta diapositiva? Porque me pareció muy importante, a pesar de que está en el 2004. ¿Qué es esto? Este es un trabajo que se hizo con 28.000 pacientes que tenían una depuración de creatinina menos de 90 y lo siguieron por 5 años. ¿Qué enfermedades tenían? Básicamente cardíaco, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, diabetes. Estos son los estadios con que empezaron su enfermedad. Ahora ya sabemos lo que es estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Y eso es tasa de reemplazo renal. Lo siguieron por casi 6 años, 5.5 años. Y aquellos pacientes que comenzaron con el estadio 2 en 5.5 años, el 1% de esos pacientes ingresaron a diálisis o trasplante, o sea, se deterioró el riñón. Pero lo interesante es que en ese tiempo el 20% ya se había muerto, antes de llegar a diálisis. Los que comenzaron con estadio 3, el 1.3% ingresó a diálisis o trasplante, pero casi 25% ya se habían muerto. Y aquellos que comenzaron con estadio 4, el 20% más o menos llegaron a diálisis, pero en ese tiempo la mitad se murió. ¿Qué información nos da esta diapositiva? Esta. Que la mortalidad es mucho más frecuente que la progresión a diálisis. Antes de que llegue a diálisis está muriendo. ¿De acuerdo? Entonces, este es un mensaje para ustedes, que si me vais a traerlo, porque yo sé que ninguno va a ser nefrólogo. Así que como ninguno va a ser nefrólogo, ustedes tienen que tratar de que no lleguen a estos estadios. Mándelo de frente al especialista o al que sabe para no llegar, porque una vez que llegan a estos estadios, por mal manejo, se van a morir rápidamente. A no ser que quiere que se muera. Pero, ¿de acuerdo? O sea, esto es una enfermedad que la gente se muere en cantidades importantes. Estadio 3 ya se está muriendo en 5 años el 25%. ¿Por qué se mueren? Porque hacen enfermedad cardiovascular, por lo que sea. Pero ese es el mensaje que quiero darles. Basta que tenga un poquito de creatina, ya delíguenlo a las personas que saben. Si ustedes saben, manéjenlo ustedes, aunque no sean reforma, no importa. Pero no lleguen al especialista cuando el paciente ya está cerca de él y por él. Ya se han muerto mucho. O sea, esto hay que tomarlo con mucho. O sea, no es decir, este paciente 1.3, 1.4, 1.3, todavía tiene. No. Porque alrededor de esa enfermedad hay una serie de problemas que se mueren muy frecuentes estos pacientes. Ese es el mensaje que quiero darles con respecto a esta enfermedad. Tampoco no es para asustarlos, ¿eh? Es para que sean conscientes. Y nunca asusten a sus pacientes. Denles información sin asustar. Porque salen del consultorio y les puede dar un infarto afuera. Así que pero eso es una información que vale la pena dar. Muy bien, vamos a ver todos estos pasos, ¿ya? Desde un paciente normal hasta que se muere. Y vamos, porque quiero que entiendan cada uno de estos pasos,
que me parece bien importante. Vamos a ver el primero. ¿Qué paciente supuestamente normal, con qué factores susceptibles tiene para aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad renal? Uno, edad avanzada. Las personas mayores tienen mucho más chances, tienen factores. Los que tienen historia de enfermedad renal, por ejemplo, personas que tienen papás que tienen riñones poliquísticos. Cuando un papá o una mamá tiene riñón poliquístico, el médico tiene la obligación de decirle que sus hijos van a poder tener riñón poliquístico. Ellos son los que deciden si tienen sus hijos o no. El médico no decide que no tengas hijos porque tampoco. Pero sí tiene la obligación de informar. ¿De acuerdo? Nada más, información. La raza. Los morenos tienen más chance de enfermedad renal. Disminución de la masa renal. Probablemente van a hacer una clase de hipertensión. Y han demostrado que aquellos que nacen con menos... Ustedes cuando leen los libros y leen... ¿Cuántos nefrones hay en cada riñón? Mira, eso es lo que leen, ¿no es cierto? Aproximadamente. Ahora ya me ves. El jefe del servicio de nefrología de la Universidad de Harvard, hace como unos 15 años, todos los libros decían durante tantas generaciones 1 millón de nefrones. Entonces él agarró y se fue a la fuente. ¿Quién había dicho por primera vez que teníamos 1 millón de nefrones? A través del tiempo, y encontró el trabajo que decía. Y fue una cosa que no estaba muy seguro. Entonces él, con un grupo de médicos, hicieron un trabajo. Y vieron cuánto realmente tenían de nefrones las personas. Y se dio cuenta que hay gente que nace con 700.000, hay gente que nace con 1.500.000, 1.200.000. Y lo que encontraron muy interesante es que los que tenían una masa, un riñón más chico, o que nacieron con bajo peso al nacer, los prematuros, que tenían riñones más chicos, tenían menos nefrones. Pero la información interesante es que estos, a la larga, tenían más chance de hacer hipertensión arterial que aquellos que tenían más nefronas. O sea, los que tienen menos nefronas, a la larga tienen más posibilidades. Y suena lógico, porque con menos nefronas tienes que hacer el mismo trabajo. Entonces, como que trabajas más, te cansas más, y a la larga... Esa fue la información súper interesante y es variable. Si alguno de ustedes puede haber nacido bajo peso al nacer, todos tienen chance de tener menos nefronas que otros. O sea, no lo van a medir, pero para que sepan que esas personas sí pueden tener más chance de hipertensión arterial. Y eso de 1 millón es un promedio, nada más. Es bien variable. Bueno, esos son los factores susceptibles de pacientes. ¿Y por qué digo esto? Porque los que hacen hipertensión arterial pueden desarrollar enfermedad renal crónica generalmente, porque es una de las causas de enfermedad renal crónica, los hipertensos. Muy bien, esos son los que tienen mayor riesgo. Pero ¿cuáles son los factores de iniciación? En realidad, los factores de iniciación son las causas, lo que conocemos como la etiología. ¿Cuáles son las causas de enfermedad renal crónica? Diabetes mellitus e hipertensión arterial es prácticamente el 40-50% de todos. Ya después viene la obesidad. La obesidad como tal. No es lo mismo el obeso manzana que el obeso pera. ¿No es cierto? El de acá y el de acá. Los de acá, sus células adiposas sintetizan o forman sustancias que son dañinas para el riñón. Y pueden tener hasta síndrome nefrótico. Y pueden desarrollar daño renal solamente por ser obesos. O sea, la obesidad ya no es un estado estético, es una enfermedad. Las glomerulopatía, que ya han visto en todas las primarias, secundarias, las enfermedades autoinmunes, donde está el lupus. Litiasis, algunos sí y otros no. Los que tienen infección urinaria como obstrucción del tracto urinario. Si no tienes obstrucción, no vas a desarrollar enfermedad renal crónica. Fármacos, el uso indiscriminado de años de antiinflamatorios, por ejemplo, o analgésicos a dosis muy alta. La enfermedad poliquística renal y la enfermedad cardiovascular. Y esto es importante porque hoy en día se habla de... Ustedes han hecho cardio, ¿no? Le han hablado del síndrome cardiorrenal, ¿o no? ¿Nunca les han comentado? Los cardiólogos dicen el síndrome cardiorrenal. Los nefrólogos, el síndrome renocardíaco. ¿Qué cosa es primero? En realidad,
lo hace normal. Hoy en día se llama cardio renal, lo llaman el tipo 1, 2, 3 y 4, que es daño paciente ocular cardíaco que daña el riñón, ya sea agudo o crónico, 1 y 2. O al revés, pacientes que tienen daño renal que repercute sobre el corazón, que son el 3 y el 4. Pero si hay una relación, pacientes con enfermedad cardíaca pueden desarrollar enfermedad renal crónica. En otras palabras, todas estas son las causas de pacientes. Acá podemos decir, por ejemplo, algunos de ustedes va a ser endocrinólogo, trabajen bien con su diabetes, por parar de evitar daño renal. Los cardiólogos o clínicos, lo que sea, hipertensión, obesidad, todos estos tienen que saber que todas estas enfermedades finalmente pueden dañar el riñón y cada vez vemos más de todos estos problemas. Muy bien, ahora, una vez que ya se estableció, ya comenzó el daño renal, tenemos que saber, es obligatorio, cuáles son los factores de progresión, o sea, cuáles son aquellos factores que van a determinar cómo se va a deteriorar ese riñón, ¿de acuerdo? Y si no trabajamos en esos factores, el riñón se va a deteriorar muy rápido. Y acá está. Elevación de la presión, ya está perfectamente demostrado. Vamos a ir viendo uno por uno para que vean cómo han demostrado que estos son los factores que determinan la progresión de la enfermedad renal crónica. Vamos al primero, elevación de la presión arterial. Este es un trabajo también muy antiguo, pero siempre lo traigo porque es uno de los que más se utiliza para demostrar esto. En el 96. Pero miren cuánta gente hizo el trabajo, hoy en día no se hace con tantos, 322.000 hombres. Y encontraron que aquellos pacientes que tenían más alta la presión sistólica con la presión diastólica, o sea, estos tenían más chance de enfermedad renal crónica. Y los que mejor controlado estaban, tenían menos posibilidades de enfermedad renal crónica. Esto es uno de los trabajos que demostraron que va de la mano el grado de presión arterial con la posibilidad de insuficiencia renal crónica terminal. Entonces, si eso es así, a ver, ¿qué pasa si un paciente ya es hipertenso y lo tratamos? ¿Qué pasa con la evolución del riñón? Esta es la presión arterial media. Este es un metaanálisis. 1, 2, 3, 4, 5. Son 9 trabajos que demostraron lo siguiente. Un paciente que tiene hipertensión arterial y no es tratado, o sea, tiene una presión arterial media muy alta, 19. Miren cómo se deteriora el riñón. Aproximadamente 12 mililitros por minuto por año. En un año ya bajó 12 mililitros. Aquel que tiene un promedio de presión de 140/90, que es una presión arterial media de 107, solamente se deteriora 6 mililitros por año. Aquellos que tienen 130/85, que es más o menos 99/100 de presión arterial media, se deteriora 2 o 3. En otras palabras, mientras mejor controlado sea tu presión, más lento se va a deteriorar el riñón. Ese es solamente un trabajo representativo, hay un montón que demuestra que una presión arterial controlada. ¿Y cuál es la presión que debe tener un paciente con enfermedad renal crónica? Menos de 14/9. Hoy en día hay muchos estudios que están demostrando, y ustedes deben haber visto en cardiología, cuál es la presión arterial que debemos de tener. Y la verdad es que no todos son iguales. ¿Cuánto es la presión que debemos tener? ¿Ah? 70. ¿Menor de 120? ¿Eso les han dicho? ¿Ah? ¿Por qué les han dicho eso? 120 con 80. ¿Están todos de acuerdo? Eso es muy relativo. Lo que pasa es que hoy en día es un boom porque salió un trabajo que es el estudio Sprint. Ese estudio Sprint demostró que la mejor presión es 12/8. Pero estamos hablando de pacientes que no tienen problema renal. ¿De acuerdo? Y eso es muy relativo porque está cuestionado ese trabajo. Ese trabajo, que es muy boom y ha hecho boom al mundo, está cuestionado. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero la presión ideal depende de qué es el grupo de pacientes que estamos hablando. Por ejemplo, si tuviera más de 80 años, una persona, esa no es la presión, no se siente, no puede ni caminar, ¿de acuerdo? Pero si nos limitamos al paciente con enfermedad renal crónica, aunque tenga menos de 14 meses, lo ideal 13/8.
tampoco no menos de 12,7, pero por ahí, alrededor de 13,8, pero no tenerlo más de 14. ¿De acuerdo? Ese es el propósito. Y en realidad no hay forma de que tú no puedas controlar. Lo que puede ser es que ese médico no sabe cómo controlarlo o el paciente no toma sus pastillas. Pero tenemos tantas herramientas ahora para controlar la presión que es imposible no controlar. Todas las podemos controlar. El único grupo de pacientes que no podemos controlar son los que tienen esa hipertensión refractaria, que tienen que usar 5 fármacos si no la controlan. Esos ya, hay un grupito muy pequeño, que son muy exclusivos, que hoy en día están haciendo otras cosas, pero bueno, eso puedo entenderlo. Pero en general se puede controlar. Pero tampoco no tan bajo, no puede tenerlo menos de 10 porque hace el efecto también de daño. 12,7, 13. La mayoría de los pacientes que toman pastillas para controlar la presión, que tienen enfermedad renal crónica, tienen que tomar entre 3 y 4 pastillas para controlar. Y otra cosa interesante, muy largo para explicar todo. Y tuve que hacer una presentación de lo que significa. ¿Ustedes han escuchado hablar de lo que es la hipertensión nocturna? Ustedes saben que la presión durante el día es X y durante la noche baja, ¿no es cierto? Debe bajar más de 15 o 20 milímetros de mercurio y eso es normal. Bueno, han encontrado en muchos trabajos que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, durante la noche, la presión no baja tanto. Y esa presión es la que le produce ahora los daños futuros. Entonces, ahora hay que controlar esa presión de la noche. Pero ¿cómo lo determina? Solamente a través del mapa. El mapa es la única fuente que te puede decir cuánto tienes de presión en la noche. Y por eso la tendencia de hoy día de muchos médicos, que me incluyo, es dar pastillas en la noche, no solamente del día. A pesar de que la medicación te dice, funciona por 24 horas, pero cuando tú le haces el mapa, a veces no baja tanto. Entonces, hay una tendencia, y los trabajos que han demostrado el beneficio de dar pastillas en la noche es increíble con respecto a la mortalidad. ¿De acuerdo? Entonces, estos pacientes probablemente van a necesitar pastillas durante el día y durante la noche. ¿Ok? Muy bien. La proteinuria. Eso es lo que les decía, lo de la proteinuria que daña el riñón. Independientemente de las causas, ya sea diabetes, hipertensión, lo que sea, todos dañan el riñón donde hay pérdida de nefronas. Y no solamente hay pérdida de nefronas, sino hay una hipertensión glomerular. El glomérulo de por sí está hipertenso. ¿Por qué está hipertenso? Porque trata de filtrar lo máximo, porque le quedan muy pocas nefronas. Y mientras más alta la presión, mucho más va a filtrar, y al filtrar puede mejorar la función renal. Sin embargo, esta hipertensión a la larga genera un mecanismo común de progresión de la enfermedad renal independientemente de la causa. Todos estos finalmente dañan el riñón por diferentes mecanismos, pero a la larga te quedan menos nefronas normales y cada nefrona que queda tiene un aumento de la presión dentro del glomérulo, que es la disfuria. Y esto, por un mecanismo común, comienza a producir esclerosis glomerular y nefritis intersticial. Y es por eso que una vez que comienza el daño, inexorablemente sigue su curso. ¿Y quién juega un papel importante en este daño glomerular intersticial? La angiotensina 2. La angiotensina produce injuria glomerular y produce más proteinuria e isquemia. Por eso es que vamos a hablar ahora de la importancia de controlar esto. Si bajamos esto, hay menos daño renal. Y por eso vamos a hablar sobre aquellos medicamentos que controlan la presión arterial, son los inhibidores de la enzima convertidora o los bloqueadores de los receptores AT1. Porque ambos te disminuyen esto. Y la ventaja es que si disminuye esto, también disminuye la proteinuria. ¿De acuerdo? Y por eso es que los fármacos de primera línea para controlar la presión son estos, los inhibidores de la enzima o los bloqueadores. Porque no solamente bajan la presión arterial, que ya es beneficioso, sino que te bajan la proteinuria y hay menos daño. ¿Cómo es que se produce el daño de la proteinuria? Mira acá. ¿Qué significa la proteinuria? Que el glomérulo filtra proteínas. Ahí está involucrada la albúmina, la transferrina, todo eso. Hoy día se sabe que estas proteínas
se unen a unos receptores que se llaman megalin y cubulina en inglés. Bueno, debe ser megalina y cubulina, no sé cómo se en castellano, pero debe ser eso. Una vez que estas proteínas se unen a estos receptores, se activa la célula del túbulo proximal. Donde hay una ruptura lisosomal, hay citotoxicidad y activación. ¿Qué significa activación celular? Que se produce endotelina y angiotensina aquí mismo, se producen sustancias quimioatrayentes para atraer monocitos, se producen citoquinas, se producen factores de crecimiento derivados de las plaquetas, factores de crecimiento transformante beta, proteínas que van a formar fibrosis por la atracción sobre los fibroblastos. ¿Qué te está diciendo esta diapositiva? Que mientras más proteinuria hay, más daño intersticial hay. Entonces tenemos que tratar de evitar de que aumente la proteinuria. ¿De acuerdo? Muy bien. Además, en el riñón ocurre un proceso inflamatorio con estrés oxidativo. Por eso, la enfermedad renal crónica es un proceso inflamatorio crónico. Esto es solamente para enseñarles todos los trabajos que han sido publicados y los más serios del beneficio de utilizar un inhibidor de la enzima convertidora o un bloqueador de los receptores AT1. Utilizando esos productos, el deterioro de la función renal, la proteinuria baja, esos son trabajos en pacientes no diabéticos con enfermedad renal crónica, y estos son en diabéticos tipo 1 y tipo 2 que han sido publicados, que demuestran que efectivamente al bajar la proteinuria baja la función renal. Y todos estos trabajos son hechos con inhibidores de la ECA comparados con otros productos. Por ejemplo, ¿qué han hecho? El paciente tiene proteinuria y tiene hipertensión y tiene enfermedad renal. Usan, por ejemplo, cualquier otro antihipertensivo. Vamos a suponer el amlodipino, que es un antagonista de los canales calcio. Y por otro lado usan inhibidores del sistema renina, ya sea los BRACs, los bloqueadores, o inhibidores de la ECA. Los dos te bajan la presión, pero los antagonistas de los canales de calcio no te bajan la proteinuria. Nosotros sí. Y han visto que cuando baja la proteinuria, aparte de bajar la misma presión, el deterioro de la función renal es más lento. Así que el primer fármaco de elección de pacientes que tienen enfermedad renal crónica, diabéticos o no diabéticos, que tienen hipertensión y proteinuria, son los inhibidores de la enzima convertidora o los bloqueadores del sistema del AT1, del receptor AT1. Muy bien. O sea, ya hemos visto que la presión y la proteinuria son factores de progresión. Pobre control de la glucosa, otro. Estos son dos trabajos en diabéticos tipo 1 y tipo 2 ya de hace tiempo, pero muy grandes y se usan siempre porque son muy ilustrativos, que mientras mejor esté controlado tu paciente diabético, menos posibilidad de complicaciones, macro y microvasculares. Así que hay que controlar bien a tu paciente. La glucosa es muy importante. Tabaco. También han demostrado que el paciente que tiene enfermedad renal crónica y fuma se deteriora más rápido el riñón. Así que lo primero que tiene que decir el paciente, deje de fumar si está fumando. Aquí pongo un signo de interrogación con respecto al colesterol. Miren lo que ocurre normalmente para la formación del colesterol. Es una serie de pasos para formar colesterol a partir del HMG por encima A. Y este producto que se llama isoprenoide toma dos caminos. O forma el colesterol, como el LDL, o toma el camino, lo que se llama las proteínas isoprenilato, que actúa sobre un receptor para producir una activación de factores de transcripción, donde se van a estimular todos aquellos factores de crecimiento que dañan el riñón. Entonces, ¿qué pasa si damos arriba un inhibidor de la reductasa, o sea, una estatina? Y inhibimos ese paso. Si inhibimos ese paso, todo va a disminuir. Se va a formar menos colesterol y se van a formar menos de estos factores que dañan el riñón. Entonces se decía, muy bien, las estatinas deben ser extraordinarias para el riñón. Uno, porque baja el colesterol y te evita la aterosclerosis. Y por otro lado, como la enfermedad renal es un proceso inflamatorio crónico, con esto vamos a bajar la inflamación y los pacientes van a ir y va a disminuir. Bueno, en realidad los trabajos no han demostrado que disminuye la progresión de la enfermedad renal. ¿De acuerdo?
O sea, eso sí no da, a pesar de que los libros te dicen en las guías que todo paciente que tiene enfermedad renal crónica, que tiene colesterol alto, hay que darle estatina, sí, hay que darle estatina. No para disminuir la progresión de la enfermedad, sino para disminuir las enfermedades cardiovasculares. Eso sí, para eso sí sirve, para las enfermedades cardiovasculares, pero no para la progresión de la enfermedad renal. De tal forma que esta es la recomendación. Miren, el LDL más de 100 y no HDL más de 130, 50 en pacientes primordiales y 70 en diálisis peritoneal. Los triglicéridos elevados y HDL bajo en estos pacientes. Posible error en la progresión, pero no está demostrado. Pero el objetivo es mantener el LDL menos de 100. Muy bien. No, está bien, está bien. Ok, en otras palabras. En otras palabras, sobre colesterol. Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que tienen colesterol elevado, sí hay que darle las estatinas, es verdad. Sí funciona. Pero si funciona solo para disminuir problema cardíaco. No han demostrado, el último trabajo fue el que rompió, que se llama el estudio SHARP, que es un estudio básicamente de diabéticos, que demostró de que efectivamente los pacientes que están en prediálisis, que tienen enfermedad renal crónica y le hacen estos medicamentos para colesterol, disminuye la mortalidad cardiovascular, pero no disminuye la progresión de la enfermedad renal crónica. Lo complicado son los pacientes que están en diálisis y tienen el colesterol elevado, porque estos pacientes tienen otros factores de cardiovascular que no tienen mucho que ver con el colesterol, entonces hay dudas de si esos pacientes deben de recibir pastillas para el colesterol. Pero eso lo vamos a dejar así. Y estos son factores reversibles que siempre tienen que tener mucho cuidado. Pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica, eviten que se deshidraten. No usen sustancias de contraste, ya sabemos que es nefrotóxico. Si ya tienes un riñón dañado, si puedes evitar el contraste, no hagas que se deteriore. No usar antiinflamatorios en estos videos. Los pacientes que tienen enfermedad crónica agravan y pueden producir una injuria renal aguda por el uso de los antiinflamatorios no esteroideos. Y también algunos antibióticos por el cual no sirve. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? El paciente ya tiene la enfermedad renal crónica y ¿de qué se complica? Estos son los problemas. El paciente que tiene enfermedad renal crónica y todavía no ha sido hipertenso, se va a volver hipertenso. Estos también tienen anemia. Se va a complicar con una enfermedad ósea, con malnutrición y enfermedad cardiovascular. Miren ustedes la prevalencia de las complicaciones por el estadio. Aquí van a ver, a medida que el riñón se va deteriorando, mayor es la prevalencia de las combinaciones que hemos hablado: hipertensión, problema óseo, problema de anemia. Más bajo la presión renal, más complicaciones. Veamos la hipertensión. ¿Cómo tratamos a este paciente? Primero, hay dos tipos de hipertensos: los que son sensibles a la sal y los que son resistentes a la sal. Eso significa que los que son sensibles, que cuando tú le bajas la sal en la dieta, pues puedes controlar la presión. Pero hay otros que no. Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, todos son hipertensos sensibles a la sal. Así que lo que tienen que hacer es al paciente decirle: bájeme la sal de sodio. Segundo, ejercicio, baja de peso si está un poco sobrepeso y suspender el alcohol. Y aquí están los fármacos. A la cabeza, bueno, acá dice ARA, pero no es ARA, es el BRACH, el bloqueador de los receptores. Inhibidor de la enzima convertidora y BRACH. Si con estos dos, inhibidor de la renina, pero ya casi no se usa eso. Si con estos no controlas la presión arterial, le agregas un calcio antagonista para controlar la presión, no para bajar la proteinuria. Porque estos dos bajan la presión y bajan la proteinuria. Después puede usar bloqueadores o puede usar diuréticos. Si tiene una función renal menos de 30, ya no puedes usar, solamente puedes usar la furosemida. No puedes usar otro fármaco. Muy bien. Acá está. Este es lo ideal. Los pacientes que tienen una presión, mejor dicho, que no tienen proteinuria,
lo ideal es menos de 135,85 y los que tienen proteinuria es entre 125 y 175, lo ideal es 120-70. ¿Pero qué tienen proteinuria? Estamos hablando del grupo selecto de pacientes con enfermedad renal crónica y que tienen proteinuria. Y si la depuración es menos de 30, el único diurético que puedes utilizar es diurético de ácido, aparte de las pastillas que se utilizan para controlar la presión. Bueno, voy a parar un ratito porque aquí como que se quieren quedar dormidos. A ver, ¿qué me dice la causa de anemia de los pacientes con enfermedad renal crónica? ¿Ah? ¿Esa es la única causa? Dice déficit de eritropoyetina. También por el síndrome nefrótico cuando pierdes las proteínas, también ser transportadores de proteínas, de hierro, transferir. Sí, podría ser, pero puede tener síndrome nefrótico sin enfermedad renal crónica. ¿Todos los pacientes que tienen anemia solamente pueden tener deficiencia de eritropoyetina? ¿O hay alguna otra causa? A ver, parece que no conoce bien. Una de las causas es deficiencia de eritropoyetina, pero no es la única. Lo que se llama eritropoiesis inefectiva. Mientras más alta tu urea, más difícil que tu eritropoyetina actúe sobre la médula ósea para formar nódulos. O sea, hay que controlar. Tercero, el tiempo de vida media de los eritrocitos disminuye. ¿Cuál es el tiempo de vida media normal? ¿Qué cosa es el tiempo de vida media? ¿Qué significa que el tiempo de vida media de los rojos sea 120 días? De que me levante la mano, el que sabe, ¿eh? O levantan o señalan. Levantan uno, ¿no? Todos están hablando, pero a ver. A ver. Que vive en promedio 120 días. Que vive en promedio 120 días. No. ¿Otra? ¿Cuál? ¿No sabe? Escuché como 10 voces. Ya pues levanta a alguien. La delegada. A ver, delegada. ¿A poco? ¿Atrás? A ver. Esa es la respuesta. O sea, de cada 100 glóbulos rojos que salen a la sangre, de cada 100 que salen, 50 se mueren a los 120 días. ¿De acuerdo? Eso significa el tiempo de vida media. Bueno, el tiempo de vida media, cuando tienes enfermedad, se acorta. Por si acaso, es menos. Tercero, puede haber deficiencia funcional o absoluta de hierro. Y esto es interesante porque recién estamos descubriendo que muchas personas que tienen enfermedad renal crónica, tienen anemia, tienen deficiencia de hierro. Pero no deficiencia porque no hay hierro, sino que no funciona el hierro. Por varias razones. Una, ustedes saben que el hierro de la dieta o lo que sea, cuando llega al intestino, tiene que absorberse. ¿Cómo se absorbe? Es transportado por una proteína. ¿Cómo se llama? ¿La conocen? ¿Cómo? No. Ferroportina. ¿Se acuerdan? La ferroportina coge el hierro y lo transporta hacia la sangre. Una vez que lo deposita en la sangre, se une el hierro a la transferrina y se va a los almacenes. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que esté almacenado el hierro, para que salga, necesita de un X producto para que salga y pueda formar los glóbulos. ¿Han escuchado hablar del epsilin? ¿Se acuerdan lo que es epsilin? El epsilin es una proteína que la sintetiza el hígado. Y lo que hace el epsilin es disolver la ferroportina. Se la come el hígado. Lo degrada, lo anula, lo aniquila. Qué feo será. No, se lo anula nomás ya. Entonces, si no hay ferroportina, no se puede absorber el hierro. Y la ferroportina no solamente sirve para absorber el hierro de la dieta, sino para que salga el hierro de los almacenes
para que vaya a la médula ósea y se formen los glóbulos rojos. Es interesante. Han encontrado que algunos pacientes con enfermedad renal crónica tienen un exceso de hepcidin. Y al haber mucho hepcidin, anula la ferroportina. Y si anulan a la ferroportina, no se puede absorber el hierro de la dieta y tampoco puede salir el hierro de sus reservas para ir a la médula ósea. Por eso se llama deficiencia funcional. Hay hierro, pero no lo podemos utilizar. ¿Qué hay de los dos? Ahí puede ser que también tenga deficiencia real, porque estos pacientes tienen problemas de sangrado y sangran y hay déficit de hierro. Eso sí es absoluto, pero puede haber funcional o absoluto. Lamentablemente no sabemos cuánto es funcional y cuánto es absoluto. Lo único que sí sé es que el único parámetro que te va a servir para evaluar el estado funcional, ¿cuál es? ¿Saben? Eso es importante porque tienen que hacer toda esta evaluación cuando tengo un paciente con enfermedad renal. ¿Saben lo que es la ferritina? ¿O no saben? Correcto, la ferritina te dice cuál es tu almacén. Pero para el paciente con enfermedad renal crónica no te sirve. Porque puede estar muy elevada. Tú dices, uy, tiene un montón de hierro. No, porque la ferritina también se eleva cuando el paciente está frente a un proceso inflamatorio crónico. ¿Sabían eso? Porque la ferritina también te indica pues, una sustancia reactante aguda como la proteína C reactiva. Entonces, nuestros pacientes con enfermedad renal crónica tienen muy elevada la ferritina. Tú dices, uy, tiene que tener un montón de hierro almacenado. No necesariamente, ¿de acuerdo? El mejor parámetro que te indica si tiene problema de hierro, tanto funcional o absoluto, es el porcentaje de saturación de transferrina. ¿Por qué? Porque eso te está indicando esa transferrina cuánto de hierro está transportando. Y si no está transportando, significa que o no tiene hierro o no puede salir de su almacén. Porque está elevado el hepcidin, ¿de acuerdo? Todas estas evaluaciones tienen que hacer en todo paciente que tiene anemia con enfermedad. ¿Por qué? Porque si no hacen este estudio y tiene deficiencia de hierro y ustedes le dan la eritropoyetina y no tiene hierro, no va a formar glóbulos rojos y no va a subir tu hemoglobina. Y este producto es carísimo. Es bien caro, mucha gente no lo puede recibir. Hay hospitales que no lo pueden recibir porque es caro. Entonces, si se lo vas a dar, tienes que ir con seguridad. ¿De acuerdo? Y así como puede haber de esto, también puede haber deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. ¿Dónde va el mensaje? Que cuando vean un paciente que tiene enfermedad renal crónica, que tiene anemia, siempre antes de decidir, vean cómo está la vitamina B12, el ácido fólico y el IAN. Una vez que tengan claro, si tiene todo, ya le pueden dar la eritropoyetina. Y no se les ocurra, como muchos médicos, de haber dosaje de eritropoyetina, no sirve para nada. Para estos pacientes no sirve para nada porque nunca se va a elevar, porque no pueden formar. Porque uno de los estímulos de anemia es formación de eritropoyetina, pero si no tienen eritropoyetina, ¿qué van a elevar? Así que no les va a seguir para tratamiento el dosaje de eritropoyetina en sangre. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Mucha información? ¿No? Ya, veamos. Ya, ¿cuál es lo ideal? Lo ideal es mantener la hemoglobina entre 11 y 12, no lo que ustedes conocen como normal, que es 14 a 16 en hombres y 12 a 14. Ustedes cuando vean las guías en general en todo el mundo, hay guías europeas, hay guías americanas, hay guías británicas, canadienses, latinoamericanas, cada uno quiere hacer su propia guía. Y normalmente nunca se ponen de acuerdo. Pues cada uno quiere ser dueño de la pelota. Entonces los europeos, pero lo curioso es que en este problema sí se han puesto de acuerdo, no sé cómo, entre los europeos y los norteamericanos. Están totalmente de acuerdo que debe ser entre 11 y 12. Los únicos que no están de acuerdo son los latinoamericanos que han hecho su propia guía. Para ellos debe estar entre 10.5 y 12. Bueno. ¿Y por qué? ¿Por qué entre 12 y 12 y no 12 y 13 o 13 y 14? Porque hay unos trabajos, hay como 7 trabajos sobre esto que han demostrado que mientras más alta tu hemoglobina, más de 12, tiene más riesgo de trombosis y enfermedad cardiovascular. Esta información la tengo, así que si alguien la quiere en especial, pero los pacientes deben tener una hemoglobina entre 11 y 12, no 13 ni 14, ni 10 ni 9, sino esto es lo que recomienda hoy en día, entre 12 y 12. Claro, los que tienen enfermedad cardíaca no es recomendado más de 12, como ya pasó,
suplemento de hierro. A veces, por ejemplo, yo quiero saber, este paciente, si le doy hierro, ¿me va a absorber el hierro o no me va a absorber el hierro? Porque de repente tiene demasiado Epsilon, ¿no? La única forma de saberlo es dándole hierro por un mes o 2 meses. Si no sube la hemoglobina y el hierro, significa que no está absorbiendo. En otra parte del mundo tienen un sistema de cuál es tu capacidad de absorción que le dan hierro y determinan a la hora, pero aquí no se hace eso. Si se absorbe o no absorbe. Y aquí están todos los productos de eritropoyetina que hay en el mercado. La eritropoyetina alfa, la beta, la delta, DARGE. Estos son activadores de los receptores de eritropoyetina. En fin, han salido unos nuevos por vía oral, pero que todavía no están en el mercado. Están en estudio en Estados Unidos, que yo calculo que en 1 año ya van a salir al mercado. Porque todo esto se da por vía subcutánea o endovenoso y estos son por vía oral. Pero tienen otro mecanismo que por tiempo no vamos a hablar ahora. Lo cierto es que todo esto se tiene que hacer cada vez que esté frente a un paciente con anemia y que tiene enfermedad renal crónica. Muy bien, enfermedad ósea. Esto es más o menos lo que ocurre. Vamos a ver. Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica pueden desarrollar lo que se llama el hiperparatiroidismo secundario. Y esto es porque el calcio baja y el fósforo se eleva. El calcio bajo y el fósforo elevado estimulan la paratormona y se produce el hiperparatiroidismo secundario. Y ese hiperparatiroidismo puede producir, comienza a producir un aumento del calcitrol para compensar, pero el riñón cuando se va deteriorando, poco a poco también deja de producir el calcitrol, que es la vitamina D. En fin, hay todo un mecanismo en la que lo que pasa con estos pacientes es que básicamente tienen hipocalcemia e hiperfosfatemia. Y hay que corregir ese calcio y ese fósforo como sea, porque si no lo corrigen va a terminar con problemas de calcificación en las arterias. Así que hay que corregirlo. Los detalles de todo esto no da tiempo para... Hay varios tipos de enfermedad ósea en estos pacientes. Uno es el hiperparatiroidismo secundario, otros son lo que se llama enfermedad ósea de bajo remodelado, que es la enfermedad dinámica ósea o la osteomalacia. Hay lesiones mixtas, hay varios tipos de problemas en estos pacientes. Miren lo que ocurre, esto es interesante. Los pacientes con enfermedad renal crónica en que no pueden eliminar el fósforo hacen hiperfosfatemia. Y eso trae una serie de repercusiones con hiperparatiroidismo. Y el